Hola, bienvenidos a este encuentro en donde vamos a hablar de UNLI, Universidad Libre, y de todo lo que tenemos para este 2019. Hoy con una invitada especial que, bueno, nos va a contar sobre su desarrollo. Ya tuvimos en la semana pasada a Sandra Magluf con aprendizaje natural, autónomo y cooperativo, esta nueva perspectiva sobre la educación, sobre la innovación educativa bueno, que tanto estamos necesitando y que por ahora viene por cursos muy diversos y de a poquito se va tejiendo esta red de educación, de aprendizaje. También queremos seguir por el lado de la lógica, de la biodescodificación, de la psicobiología y de estos nuevos paradigmas en donde cada uno de nosotros se vuelve autónomo de su propio cuerpo, de su propia salud, de su estilo de vida y bueno, y también del aprendizaje. Así que en esta oportunidad tenemos a Estefanía Sainz con nosotros desde España. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, 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 aquí con calorcito por estos lugares. ¿Tú, mucho frío, supongo? Aquí mucho frío, estamos en pleno invierno, en lo más duro de todo el año, pero bueno, sobreviviendo. ¿De dónde eres, Estefanía? Cuéntanos un poquito. Estoy hablando desde Vitoria, en el País Vasco, está en la parte norte de España, y bueno, pues aquí hace muchísimo frío. Eh, Vitoria está, bueno, no está en la playa y es una ciudad muy llana, en donde pues llueve y está un poco oscuro y hace frío y a veces un poco de viento, a veces se junta todo y no apetece salir a la calle. Pero aquí como la comida es muy buena y hay muchísima afición por salir y por comer y por tomar un vinito, pues entonces al final nos abrigamos bien y salimos a la calle. Así que bueno, podemos llevarlo bien, sí. Sí, bueno, yo estuve hace un tiempito también en el País Vasco, en Bilbao, y sí, me recordó mucho a Ushuaia, que es el lugar donde viví muchos años, y bueno, Ujú. y lo mismo, el clima no nos para, o sea, por el Eso clima es. uno no dice que no por el clima en esos lugares. ¿Querés contarle un poquito a la audiencia de qué se va a tratar tu desarrollo, este ciclo formativo que tenés preparado para UNLI en este 2019? Muy bien, pues lo voy a titular Descodificando el conflicto. Claro, yo me baso en la bioneuroemoción, que estudié pues, con Enrique Corbera en el 2014, y después, obviamente, tengo influencias de la lógica global convergente y llevo desde entonces trabajando en esto, haciendo sesiones tanto individuales como grupales, con talleres y bueno, charlas, haciendo un poco de divulgación. Y bueno, como sabes, pues tratamos un poco lo que es la descodificación de la enfermedad para llegar al conflicto, desde la enfermedad llegar al cuál es el conflicto que hay detrás. Y bueno, yo me baso más en el conflicto, en todo, pero de lo que quiero hablar es del conflicto cotidiano. Descodificar el conflicto sería como desmantelarlo, comprenderlo y seguir unos pasos para sacar de ese conflicto pues el mayor provecho posible para así ir poco a poco expandiendo nuestra conciencia y accediendo a nuestros potenciales y de esa manera pues gradualmente encontrando ese propósito de vida o esos trocitos de propósito que vamos consiguiendo cada vez que superamos o que comprendemos, tenemos la comprensión de uno de nuestros conflictos. Me quiero centrar en cuestiones cotidianas porque a veces pensamos que, que queremos encontrar a qué me quiero dedicar en la vida, cuál es mi propósito de vida. Pensamos en grandes retos y grandes hazañas, pero muchas veces esas decisiones no son posibles porque a lo mejor no es el momento todavía. Pero cada día los conflictos que nos encontramos día a día, los pequeños retos, las pequeñas situaciones cotidianas, ya sea una discusión con la pareja o un problema que hemos tenido en el trabajo o con un hijo o con una amiga, esas son las situaciones que nos hacen que cada día podamos dar esos pequeños pasos hacia
pues estar mejor y puede que poco a poco vayamos creando ese caldo de cultivo para que luego el día que sea podamos dar ese paso y sin darnos cuenta. Porque hay veces que queremos, por ejemplo, cambiar de trabajo o dejar un trabajo que no nos convence, que nos gustaría dedicarnos a otra cosa, por ejemplo, y no nos animamos a dar el salto porque es una decisión muy drástica y que en ese momento no podemos. Pero a lo mejor, trabajando cada día, qué situaciones conflictivas nos encontramos en ese trabajo, cómo nos sentimos, de esa manera podemos ir dando pasos hacia un día quizás poder dar ese salto. Porque aquí no, yo creo que ya no se trata de dar grandes cambios radicales, que a veces sí, a veces nos ocurre algo que nos cambia todo. Pero bueno, yo lo que planteo es una especie de metodología, unos pasos a seguir, como una plantilla que sería pues como un cuestionario para que cada persona pueda utilizar esa plantilla para cualquier conflicto, ya sea de la gravedad que sea. Un conflicto pequeño, simple, o un conflicto grande, pero unos pasos a seguir para que cada persona pueda aprender a gestionar ese conflicto desde, pues bueno, si todavía no sabe cuál es el conflicto, pero tiene una enfermedad, pues utilizando a Hammer, llegar a cuál es el conflicto, luego estudiar un poquito su árbol genealógico, comprender un poco qué temas son los principales temas de la familia, ¿no? de nuestros ancestros, qué información traemos para expresar qué hemos heredado de nuestros ancestros. Entonces, propongo también estudiar un poquito el árbol, que cada uno aprenda a hacer su propio árbol genealógico e interpretarlo. Más que nada para saber, bueno, pues qué temas son los míos, los de siempre. Hay unos cuantos temas que nos van a acompañar toda la vida y que vamos superándolos, pero por fases, ¿no? Pero que tenemos que reconocer que son temas que, digamos, troncales, que es que nos van a acompañar siempre. Y luego, pues eso, Hammer, el árbol genealógico, luego la gestión de las emociones, aprender a, cuando ya tenemos una emoción corriendo por nuestras venas, pues tenemos que saber qué hacer con ella, ¿no? Y, y bueno, y eso sería más o menos. Y luego, pues ver detrás de ese conflicto, verlo como una oportunidad. Por ejemplo, otro punto que quiero tratar es el desdoblamiento del espacio-tiempo para poder, desde esa perspectiva, ver el conflicto como una oportunidad de expansión. Los restantes talleres, que en total van a ser 6 talleres a lo largo de 3 meses, pues ir aplicando esa plantilla a cualquier conflicto que las personas que estén en ese taller pues quieran compartir. No es necesario que nadie hable de algo difícil, que no quieran. Vale cualquier conflicto pequeño, porque lo que importa es que aprendamos a poner en práctica esta metodología, esta forma de afrontar los conflictos de principio a fin, y para eso nos vale cualquier conflicto. Bien. Entonces, bueno, a lo largo de los talleres iremos trabajando diferentes conflictos utilizando esa misma plantilla. Esa es un poco la idea. Buenísimo, buenísimo. Como para que nos cuentes un poquito de vos, Estefanía, ¿desde cuándo te empezaste a interesar por este desarrollo terapéutico? No sé si empezaste con Corbera o antes has hecho algún otro desarrollo. Contanos un poquitito, a ver, de dónde viene este ruidito por indagar ahí en ese territorio. Muy bien, pues yo lo que estudié fue la carrera de piano. Yo me formé para ser pianista y luego resulta pues que no fui pianista y fui profesora de piano durante muchos años en Madrid. Y entonces, paralelamente, yo desde el principio, desde muy pronto supe que quizá eso no era lo que deseaba hacer, pero tenía una formación muy extensa y un entrenamiento muy, muy, muy estricto, porque
para tocar el piano, pues eso, hace falta pues muchísimo entrenamiento y digamos que no pude en aquel momento dejarlo, ¿no? Ujú, Y entonces, pues siempre continué trabajando de profesora de piano, pero paralelamente, pues yo notaba que tenía ciertos problemas, yo qué sé, psicológicos, conflictos en la vida que me hacían tener muchísimas preguntas, ¿no? Interrogantes. Entonces ujú. empecé a investigar, a leer libros y al final empecé a hacer una terapia psicológica, que estuve pues, bastante tiempo resolviendo mis cosas personales, ¿no? Y siempre me interesó, me encantó esa terapia, fue el dinero mejor invertido que he tenido en mi vida porque realmente me ayudó a superar mis principales problemas y me encantó, me encantó. Y desde entonces, bueno, a la vez que yo hacía mis terapias, también, como yo sabía que no quería dedicarme al piano, Ujú. pues yo estudiaba en mis ratos libres, pues estudié pues todo tipo de terapias alternativas, como el Reiki, como bueno, musicoterapia, pensé a lo mejor es Ajá. musicoterapia. Estudié musicoterapia, después me di cuenta de que no, estudié Reiki, después me di cuenta de que no, otras terapias que trabajas con la energía, como Electromagnetic Balancing Technique, que es una técnica pues, para Ajá. equilibrar las energías. Bueno, es que me endeudé, estudié, vendí mi piano para estudiar eh, esto último, nada, y así, y no encontraba. Y finalmente, pues en esto, pues descubrí a Enrique Corbera, viendo los vídeos que tenía en YouTube, y Ujú. allí es cuando ya, no sé, ahí sentí que sí, que eso sí, pues siempre me ha interesado mucho la biología también, aunque no he estudiado biología, pero siempre me ha gustado. Entonces ahí encontré como una disciplina que tenía un poquito más base científica, con la que me identificaba más, me Ujú. gustó muchísimo, ¿no? Y sobre todo este enfoque de que la realidad la estamos creando continuamente, ese asumir la responsabilidad de lo que nos pasa. Ujú. Entonces recibí muchísimas respuestas y me encantó. Y al mismo tiempo descubrí la lógica global convergente, pero bueno, ya me había apuntado al curso de Enrique Corbera, entonces dije, bueno, Estefanía, vamos por partes, porque yo ya vi que lo de Alejandra Casado era un paso más, pero digo, bueno, voy a quedarme en algo, porque si no, entonces, bueno, digamos que hice los cursos con Enrique Corbera y también seguía la lógica global convergente, y entonces, bueno, pues de ahí viene, la verdad es que siempre he tenido un interés muy grande por comprenderme a mí misma, por comprender las cosas que me Ujú. pasan y también siempre he sido como muy madre de todo el mundo, como muy terapeuta, como la típica que siempre escucha a los demás y quiere ayudarles, la típica ayudadora. Ahora he descubierto que es casi un trastorno de la personalidad, ¿no? Porque soy mucha Claro. ayudadora. Y bueno, pues nada, al Pero final te qué ríes de todo. interesante, porque con ese bagaje que me contás, y vinculándolo con tu enfoque, que es hacia los conflictos, no sé si observas o te das cuenta de que hay muchas personas que no tienen ganas de que se le resuelvan los conflictos, ¿sí? Que no tengan ganas de que se les resuelva o que no les apetece meterse en... Y a ver, es como muy finito, es como un hilo muy delgado entre estoy permanentemente generando eh, conflictos que no puedo resolver y muchas veces la mente no puede resolver los problemas que genera o los conflictos que genera, pero Ujú, aparte observo como un cierto placer en esa película, en ese laberinto. Entonces, ¿cómo mm, se hace cuando tenés en la consulta una persona que viene muy, de alguna manera, muy compenetrada con su película, muy compenetrada con su conflicto y sin sí, muchas ganas de salir de ahí, ¿no? ¿Qué observas en estos tipos de receptores? bien. Claro, es que la resolución del conflicto depende mucho de la persona y que la persona esté en el momento de llegar a resolverlo y que tenga la disposición adecuada. Hay personas con las que verdaderamente pues, no se puede llegar a hacer gran cosa y yo tampoco puedo hacer nada. O sea, yo trato de provocar esa toma de conciencia, esa comprensión de cómo esa persona está sin querer generando esa realidad
y pues que la persona vea cuál es su información, la información que trae de su familia, de sus ancestros, de sus creencias y que le está generando. Es cierto que es muy difícil salirse de lo que llamamos zona de confort porque nuestro cerebro pues tiende a mantenernos dentro de la zona de confort porque entiende que está preparado para que no salgamos de ahí por una cuestión de supervivencia y de protección. Lo desconocido es malo, ¿no? Es la forma que tiene nuestro cerebro de funcionar. Y eso es importante comprender porque muchas personas se gastan mucho dinero y quieren soluciones rápidas para sus problemas, pero en realidad no se dan cuenta de que realmente hay que romper algo. Si queremos cambiar, aunque no sepamos hacia qué exactamente, porque desde la ley siempre hemos oído que no se trata de querer ir hacia un objetivo, sino de expandir un poco y ver qué es lo que me toca ahora o lo que me llega o lo que sea, ¿no? Pero aunque no sepas muy bien, si tú quieres salir de una situación que no te gusta, que ya te has aburrido, que ya la has visto de todas las maneras, hay que entender que se necesita hacer un esfuerzo. Es decir, un esfuerzo, algo distinto. Hay que hacer algo distinto de lo que veníamos haciendo para poder tener un resultado distinto. Y yo creo que esto es cuestión de que la persona entienda que esto es así. Ahí está la clave. El saber explicarle a la persona de manera que esa persona con esa configuración cerebral que tiene, con esas creencias, que le pueda llegar esa información. Y ahí estoy yo para traducir esa información. Exacto. Yo cuando daba clases de piano, por ejemplo, yo tenía que dar clases, tenía que transmitir una información a personas de muy diferentes niveles que no querían dedicarse a la música profesionalmente, pero que niños de diferentes edades, con diferentes capacidades, yo tenía que adaptar mi lenguaje, esa información a esa persona. Entonces, eso es lo que en realidad sigo haciendo, porque ahí está la clave, ¿no? Encontrar de qué manera le puedo hacer llegar a esa persona para que esa persona entienda dónde está su cambio, dónde está el esfuerzo que tiene que hacer. Y en general, ese esfuerzo, lo que yo más veo, lo que más le cuesta a todo el mundo hacer, es afrontar las emociones que llamamos negativas o, bueno, las que no nos gustan. Y afrontar el conflicto como única manera. Y afrontar ese dolor de la ruptura. Y eso es a través de las emociones, o sea, es tan sencillo como asumir a cada momento, cuando yo me encuentro con un conflicto, asumir cómo me estoy sintiendo y sentirlo. Bueno, digamos que es una biologización, ya sea a nivel físico, en forma de enfermedad, o a nivel emocional, un estallido de ira, por ejemplo, o un ataque de tristeza, o a nivel mental puede ser un bombardeo de pensamientos negativos. Todos son biologizaciones, ¿no? O tomar conciencia de una creencia que no sabemos cómo moverla de ahí, que forma parte de nuestra identidad. Entonces, se trata de que lo primero que tenemos que asumir es que solo desde el reconocer dónde estamos y de asumir y de aceptar o experimentar esa biologización, de permitirla, porque el principal problema es que tratamos de evitar las emociones desagradables, ¿no? Tratamos de evitar las enfermedades, vamos al médico, nos da un remedio para que nos pongamos bien rápido, queremos estar bien, queremos estar alegres, no queremos estar tristes, ¿no? Muchas veces pensamos, es que no me quiero deprimir ahora. Pensamos que por llorar o por hacer un duelo vamos a entrar en una depresión. O la violencia, la ira, la rabia está muy mal vista. Cuando, bueno, pues todos tenemos, ¿no? Y hombre, hay que saber gestionarlo para no hacer daño a nadie, no hacernos daño a nosotros mismos, pero es necesario, oye, si yo tengo una rabia contenida desde hace años y tengo mucha rabia, pues tendré que empezar por aprender a gestionar esa rabia, luego ya profundizaremos de cómo se produce, dónde se está produciendo y cómo, pero de momento hay que aprender a ver qué hago cuando tengo una explosión de rabia. Entonces, en lugar de evitar esas emociones, que es lo que generalmente hacemos y es el principal obstáculo que yo veo, pues yo lo que hago es educar en la práctica diaria
hasta que lo incorporemos como una cosa natural Ujú. de asumir las emociones. Eso es lo primero. Bien. Permitirles que existan Ujú. y aprender Exacto. a canalizarlas de una manera. De momento, si están, es que si están, están. O sea, dejar de reprimirlas, porque si reprimimos no hacemos nada. Y Ujú. estamos muy, muy acostumbrados a reprimirlas o a taparlas por medio de las adicciones. Y con adicciones no me refiero solo a adicciones a sustancias, sino también al trabajo, a estar con gente, a ver Ujú. películas, a estar en las redes Exacto. sociales, al móvil. Hablar Entonces, mucho, como hablar mucho, eso observé es. mucho allí en España esto, ¿no? Esta cosa de como todo el tiempo había algo que decir. Y Sí, no sé, me resultó muy fuerte porque a mí me gusta mucho sí, estar con mucha gente, igual momentos de silencio. escuchando. Y, Sí, y sí. me Yo no sabía resultaba que eso así. era típico de España, pero es verdad que yo noto en mí misma que tenemos como alergia al silencio, ¿verdad? Sí, sí, Sobre todo cuando estamos con una persona, a estar en silencio, por ejemplo, a estar en compañía, pero cada uno pues con sus pensamientos. Eso es algo que parece que no se puede hacer. Y exacto. no dejas espacio para pensar, para dejar que algo pase. Es terrible, sí, Exacto. sí. Sí, 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 es como muy, muy asfixiante y sobre todo, yo recuerdo cuando era chica, a mí me parecía como una cárcel la percepción del adulto o la percepción del otro, como cuando la mente está todo el tiempo queriendo hablar o queriendo tener percepciones, como teniendo la última novedad de lo último que está pasando, lo que sucede es que uno cae preso de las percepciones también de los demás. Y es más difícil soltar, y es más difícil derivar, y es más difícil, me pasaba también en España que tuvimos que ver en los talleres que fui a dar muy, muy cuadro a cuadro, muy despacito de nuevo lo que es la derivación, porque la mente Ujú. toma como que ya lo sabe. Sí, Eso yo ya lo sé. Entonces, es muy exactamente. común de ese plano 3 creer que sabemos, o creer que pensamos, o creer que sentimos, Ajá. o Tú lo creer ves que así, vivimos. claramente. Sí. Es Exacto. cierto. Yo me veo muchísimas horas y horas de sesiones hablando de la derivación y hay que explicarlo muchísimo porque lo puedes explicar así y la persona ya lo entiende, Sí. ya cree que lo entiende, pero de ahí a hacerlo No. y horas explicando todos los aspectos para que finalmente se entienda, ¿no? No, aquí es Exacto. verdad. Sí, sí, sí. Y te vas dando cuenta sesión a sesión, a mí me pasa en mis consultas, que no se había comprendido. Te vas dando cuenta Claro, claro, porque de repente te dice, pero no, y ya hacían 3, 4 meses que venía la persona y te das cuenta que no se había comprendido el sentido de la derivación. Entonces, me parece muy interesante esto que vos proponés de los pasos a seguir o de esta metodología, porque bueno, porque lo que veo de España y el gran aporte que tiene para hacer Argentina y a otros códigos es este cuadro a cuadro de la información, ¿sí? Y las el paso estructuras, ¿no? a paso, exacto. Sí. Las estructuras, pero que son muy interesantes, porque si el resto del mundo tiene un 5-4 activo, puede estructurar porque sabe que tiene un aspecto que va a desestructurar eso, ¿sí? Ujú, Porque claro, fue un soporte o fue un parche para determinados momentos, de determinadas circunstancias de crisis o de impactos emocionales, y también, bueno, para los claro. terapeutas, ¿no? Porque eh, yo que estoy en UNLI y ya tenemos el tercer año de estudiantes, lo que Ujú, veo es que por ahí cuesta mucho recibir gente con conflictivas eh, de mayor porte, ¿sí? ujú. Conflictiva por ahí de violaciones, de abusos, de maltrato. Entonces, como terapeutas, llegamos como hasta un punto, ¿no? Bueno, atiendo conflictos, pero cuando ya se pone más complicado, me parece que ahí es importante tener ciertos pasos a seguir
en esta situación y no acelerarse, ¿no? Como, porque es un Claro, es conflicto que, de mucha densidad que no lo podés solucionar o disolver, mejor dicho, no lo podés disolver en una sesión. claro, yo he tenido gente, pues sí, con temas muy, muy fuertes, como por ejemplo los malos tratos, y malos tratos de, pues eso, de llegar a situaciones muy, muy, muy graves. Y bueno, ahí no te puedo decir que la estructura está, los pasos a seguir. Ahí es verdad que hay que ver un poco que la persona tiene que entender qué es lo que le hace a ella estar soportando esa situación, qué información trae. Entonces ahí está. Pero bueno, desde luego que al final esta plantilla con los pasos a seguir sirve para cualquier conflicto. O sea, más grande o más pequeño. Es cierto que cuando son conflictos así de gordos, el abordaje tiene que haber un abordaje distinto, ¿no? Y hay que tratar otros temas que a lo mejor son accesorios, que son los que se puede tratar, porque igual la persona no puede de momento marcharse de donde está, entonces hay que trabajar otros aspectos antes, ¿no? Pero bueno, al final yo me he decidido a hablar de temas más cotidianos simplemente para facilitar la práctica diaria, porque creo que es muy útil para resolver problemas cotidianos como es pues, una discusión con la pareja o cualquier tontería diaria y es muy útil luego para cualquier cosa, para cualquier conflicto. Entonces me parece muy importante esta serie de talleres que vamos a hacer a lo largo de 3 meses, me parece que está muy bien porque un taller cada 15 días, yo voy a dar trabajo para hacer en casa, o sea, para practicar, para que cada uno pueda utilizar esa plantilla para incluir ahí pues, un conflicto cotidiano y trabajarlo y luego lo podemos comentar. Y luego si alguien quiere una sesión privada para hablarme de algo que no quiera compartir, pues por supuesto. Pero al final es que da lo mismo. Sí que necesitamos estructura y necesitamos práctica. Yo, bueno, tengo la experiencia de mi historia con el piano, que está claro que si tú quieres lograr un objetivo, tienes que implicarte. O sea, es que hay que implicarse y eso es tiempo, es día a día y es ir más allá cada vez, ir un poquito más allá cada día, romper un poquito cada día. Si no, te quedas donde estás. Exacto, me Ahora, quedo como espectador del conflicto de mi vida o de la película de mi vida. Entonces, la idea es con estos talleres y con estos cursos en UNLI, es que cada uno se puede implicar, ya sea desde la parte personal, individual, o también si están estudiando terapéutica o conciencia psicobiológica o biodescodificación, me parece muy interesante que podamos ver los otros puntos, las otras miradas, los otros desarrollos. Sabemos que el marco epistemológico es el mismo, tiene que ver con el desdoblamiento del tiempo, tiene que ver con Hammer, tiene que ver con la lógica, pero bueno, pero después de ahí cada particularidad va enriqueciendo muchísimo más al propio desarrollo que cada uno va a hacer, ¿sí? Así que eso es. buenísimo, buenísimo. Me encanta que estés acá con nosotros, Estefanía. Y bueno, no sé si queda algo más. Sí, solamente decir, bueno, que yo veo entre la gente que sigue la lógica global convergente como que hay mucha teoría o mucha abstracción pero falta bajar a plano la acción. He visto durante estos años pues que hay mucha gente que no se anima, que están escuchando, viendo vídeos y tal, pero que están estancados y que falta ese pasar a la acción, ¿no? Entonces, es un poco el aporte que yo además veo que me lo aplico a mí y creo que es importante, porque la teoría pues nos quedamos leyendo libros y sí, 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 fíjate, comentando, pimponeando, pero qué pasa con lo mío, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer algo con lo tuyo, pues hay que hacer algo diferente y nada, y hay que practicar y esto es lo que propongo. Así que nada, a ver Buenísimo. qué...
Perfecto, perfecto, me encanta. Bueno, aquí debajo en la página le vamos a dejar todos los datos a las personas para que se inscriban y bueno, y me encanta tu mirada, tu desarrollo y bueno, nos vemos Muchas prontito, gracias. Estefanía. Igualmente, de acuerdo, pues nos vemos. Chao, muchas gracias.